Cuando escuchas truenos y rayos, dime si no te sientes asustado y con ganas de ir a esconderte. Sabes, en la Biblia Jesús llama a dos de sus discípulos así, los hijos del trueno. Se cree que Juan y Jacobo eran llamados así porque tenían algunos problemitas en su carácter. Pero a mí me parece fascinante que luego de compartir tiempo con Jesús, su vida cambió por completo. ¿Tú tienes algo que cambiar? Hoy quiero recordarte que todos somos los hijos del trueno y que la verdadera transformación solo está en Jesús. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Los Hijos del Trueno Podcast. La verdad que alegre estar con ustedes nuevamente. Nos tomamos ahí un receso de un mes para que descansaras un poquito, para que escucharas los episodios anteriores. Si no los has escuchado, ponele pausa a anda a escuchar los otros porque sé que te van a gustar muchísimo. Pero bienvenidos nuevamente a Los Hijos del Trueno, a nuestra temporada número 1, Transformación. Hemos estado hablando de muchas cosas. En el último episodio tuvimos a Daniel y a Celeste aquí con nosotros hablando un poquito acerca de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Pero hoy quiero hablarte de un tema muy importante para mi vida y sé que es muy importante para tu vida, y este tema es nuevos comienzos. Sé que ya pasó un mes del principio de año, pero la mayoría de nosotros estamos empezando comienzos. Todos tenemos retos nuevos para este año 2022 y me imagino que tú no eres la excepción de que siempre a principio de año te pones nuevas metas, te pones cosas por alcanzar. Tal vez te propusiste ahora así ponerte fit, ir al gimnasio, hacer dieta, o tal vez te propusiste conseguir una novia o casarte. Les cuento que yo por ahí me propuse algo este año. Así que, ¿qué te parece si empezamos hablando de este tema tan bonito, tan interesante que es nuevos comienzos? ¿Y por qué es tan importante hablar de nuevos comienzos cuando estamos hablando de transformación? Y es sencillo, porque cuando nosotros vivimos una transformación en nuestra vida, eso significa que el resultado de una transformación traerá un nuevo comienzo. Cuando hablamos de una transformación física, cuando hablamos de una transformación de tu cuerpo, si empiezas a hacer nuevos retos de ir al gimnasio, de comer más saludable, eso va a traer una transformación a tu vida y esa transformación traerá un nuevo comienzo para ti. Y pues de eso se trata el podcast, el episodio del día de hoy, hablar acerca de nuevos comienzos. Y quiero preguntarte, ¿tú realmente has vivido un nuevo comienzo? Porque muchas veces creemos que empezar un año nuevo, empezar una vida nueva, empezar en un trabajo nuevo es un nuevo comienzo. Y sí, tienes razón, es un nuevo comienzo. Pero cuando hablamos acerca de transformación, quiero preguntarte, ¿tú has tenido un verdadero nuevo comienzo? Y para hablarte un poco más de esto, quiero llevarte a una historia de un verdadero hijo del trueno. Ese cuate sí que era cosa seria, mucha, así como los que hemos visto últimamente. Y es una historia que sé que tal vez tú te sabes, pero si no, pues quiero contártela. Y la historia se encuentra en Lucas capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Y voy a resumirte un poco esta historia. Y esta historia es la historia de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos que vivía en la ciudad de Jericó. La Biblia nos dice que Zaqueo no solo tenía un trabajo, sino que se había hecho rico con ese trabajo. Si lo queremos poner en palabras actuales, Zaqueo era un funcionario público corrupto. Eso era Zaqueo, un corrupto. Y creo que nosotros en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a ver funcionarios públicos corruptos, ¿verdad? Y pues de esa misma forma era Zaqueo, y la Biblia nos habla y nos pone en contexto de este hombre que vivía en la ciudad de Jericó y que tenía la fama de haberse hecho rico con el dinero del pueblo, con el dinero de la gente, el dinero que los pobres, que las personas de la ciudad tenían que ver cómo conseguían para poder pagar los impuestos. Y en vez de simplemente cobrar impuestos, cobraba de más para poderse hacer rico. Y pues ahí nos encontramos en el contexto con Zaqueo, siendo un cobrador de impuestos corrupto, con una mala fama y teniendo dinero, porque tenía mucho dinero, pero tal vez lo había conseguido de una mala forma. Y pues Zaqueo estaba en su casa, en su ciudad, cuando de repente se entera de que Jesús iba a pasar por esa ciudad. No sé cuál fue la reacción genuina de Zaqueo, pero la Biblia nos dice que este hombre hubo una necesidad en él de ir a ver a Jesús. ¿Por qué? No lo sabemos. No sabemos si quería cobrarle impuestos, no sabemos si quería sacarse una foto con Jesús o simplemente quería poder tener el privilegio de decir, sí, yo hablé con Jesús, como yo soy tan importante, yo hablé con Jesús. Pero la cosa es que dice que Jesús llegó a la ciudad de Jericó mientras iba de camino a Jerusalén
Y hay algo bien peculiar en la vida de Zaqueo, que creo que es por lo que todos lo conocemos. Y es que Zaqueo, aunque era un hombre de una fama muy grande, de un reconocimiento muy grande, no tan bueno, pero es que era muy chiquito de estatura. La Biblia nos dice que Zaqueo era pequeño de estatura, lo más seguro que era puro guatemalteco, que somos algo chiquitos, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que había una gran aglomeración de gente alrededor de Jesús, porque todos querían hablar con Jesús, todos querían recibir un milagro de Jesús. Y Zaqueo no era la excepción. Pero como era tan pequeño, no podía alcanzar ni siquiera a ver a Jesús. Y la Biblia nos cuenta en Lucas, que en el relato, que Zaqueo decide subirse a un árbol y para poder ver a Jesús. La sorpresa que se lleva Zaqueo es que cuando estaba encima del árbol viendo pasar a Jesús, viendo y escuchando lo que Jesús estaba hablando, Jesús voltea su mirada hacia arriba de ese árbol y le dice: Zaqueo, baja de ese árbol porque hoy necesito ir a tu casa, necesito cenar contigo. No sé qué pasó en la mente de Zaqueo, porque Zaqueo solo quería ver a Jesús y de repente Jesús lo voltea a ver y le dice: Zaqueo, necesito ir a tu casa. Si estamos hablando que Zaqueo era un funcionario no tan bueno y que no tenía una buena reputación, lo más seguro es que en la mente de Zaqueo haber dicho: yo sabía que tenía que ir a mi casa porque yo soy muy importante. Y tal vez muchas veces nosotros estamos en la posición de Zaqueo. Estamos viviendo vidas no tan agradables, estamos viviendo en nuestras vidas con situaciones que no son muy buenas. Tal vez estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, como lo estaba haciendo Zaqueo, o tal vez estás haciendo algo que daña tu testimonio y la demás gente está hablando porque sabes que no estás haciendo algo bien. Pero a mí me parece súper interesante, y lo que me fascina de Jesús es que Jesús sabía quién era este hombre. Jesús sabía qué era lo que él hacía. Pero a pesar de todo eso, lo más increíble de Jesús es que Él quiere transformar te quiere transformar a ti como quería transformar a Zaqueo, sin importar lo que la demás gente diga, sin importar lo que tú hayas hecho. Porque no fue Zaqueo el que llevó una carta de invitación a Jesús para que llegara a su casa. No, el mismo Jesús, te lo digo así, se autoinvitó a la casa de Zaqueo. Fue como esos amigos que llegan a tu casa y te dicen: hoy voy a cenar contigo. Y tú así como que hoy no tenía nada preparado. Pues igual fue con Zaqueo. Zaqueo no estaba esperando recibir a Jesús, pero Jesús se autoinvitó a la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Porque él quería encontrarse con Zaqueo, como quiere encontrarse contigo. Pero la historia no se queda ahí. La Biblia nos dice que la gente empezó a murmurar y la gente decía: este Jesús se va a ir a comer a la casa de este pecador, de este corrupto que nos ha tenido sufriendo, cobrándonos muchos impuestos. Y la Biblia no nos narra qué más pasó en el transcurso de lo que llegaban a la casa, pero me imagino que entraron a la casa, Zaqueo mandó a preparar un gran banquete, sirvió la mejor cena. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Es que cuando Jesús estaba en la casa, cuando Jesús empezó a hablar con él, me imagino Jesús tan lindo que es, empezó a compartirle del amor de Dios, que empezó a compartirles las verdades. Y en medio de toda esa plática, resulta que antes de que alguien más dijera algo, Zaqueo se levanta de la mesa y repite unas palabras que realmente resuenan mucho en mi corazón. Y quiero leértelas tal y como dice la Biblia en Lucas 19, en el versículo 8. Dice: mientras tanto, Zaqueo se puso de pie y delante del Señor dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres. Y si estafé a alguien con los impuestos, le devolveré 4 veces más de lo que le he robado. Y uno podría decir: ay, qué bueno que Zaqueo actuó así. Felicidades, que al fin reconoció lo que había hecho. Pero donde está el reto es: ¿qué has hecho tú de diferente cuando te encuentras con Jesús? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué pasó cuando le abriste la puerta de tu corazón, la puerta de tu sala, de tu comedor a Jesús? ¿Por qué? Porque esta es una muestra clara de un nuevo comienzo. Zaqueo recibió a Jesús en su casa y su casa se llenó del amor de Dios. Recibió a Jesús y le abrió las puertas. Pero ¿qué pasó? Hubo una transformación en la vida de Zaqueo y de ahí inició un nuevo comienzo, una nueva vida.
Imagínate, Zaqueo iba a dar la mitad de todo lo que tenía. Y dice que si le había robado a alguien le iba a devolver 4 veces lo que le había robado. Y me imagino que le había robado a mucha gente. Eso significa que Zaqueo estaba dejando todo lo por lo que él había trabajado. Todo el dinero que había conseguido le importó muy poco en comparación a lo que había recibido de Jesús. Y por eso hoy quiero preguntarte a ti, ¿qué ha cambiado en tu vida cuando te has encontrado con Jesús? ¿Qué tan real ha sido tu nuevo nacimiento, tu nuevo comienzo cuando te encontraste con Jesús? ¿Fue como el de Zaqueo? ¿O tienes 5 o 10 años de conocer a Jesús y sigues haciendo las mismas cosas que hacías antes? Porque es que eso es lo interesante y lo hermoso de recibir a Jesús como nuestro Salvador, que nuestra vida cambia por completo, que tu vida ya no puede ser la misma. La misma Biblia dice que cuando nos encontramos con Jesús, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué de nuevo tiene tu vida cuando te encontraste con Jesús? ¿Realmente viste un cambio? ¿Realmente las demás personas vieron que eras una nueva persona? Porque ¿sabes qué es lo más hermoso de esta historia? Y con esto quiero terminar. Que en los últimos versículos, en el versículo 9 y 10, Jesús se pone de pie. Y al escuchar la reacción que tuvo el encuentro de Jesús con Zaqueo, Jesús le dice: hoy ha venido a esta casa la salvación. ¿Y por qué le dijo Jesús esto? ¿Porque habían cenado rico? ¿Porque la cena había estado muy buena? ¿O porque tuvo piedad del muchachito que era Zaqueo? No, Jesús estaba diciendo que había llegado salvación a la casa de Zaqueo porque había habido una transformación real y un nuevo comienzo había iniciado en la vida de Zaqueo y de su casa. Y hoy quiero preguntarte, ¿Jesús podría decir: hoy ha llegado salvación a la vida de Juan, de Luis, de Miguel, de Ana? ¿Jesús podría decir eso de tu vida realmente? ¿O simplemente pasaste a orar y a aceptar a Jesús un día? ¿O has dicho muchas veces que eres cristiano, pero realmente la salvación no ha entrado a tu casa como entró a la vida de Zaqueo? Y por eso te preguntaba, ¿cuántos hemos vivido realmente nuevos comienzos? No de un nuevo año, no de un nuevo trabajo, sino un nuevo comienzo de vida, a una vida con Jesús, a una vida plena en Cristo, a una vida real como Él quiere que vivamos, como lo vivió Zaqueo. Y sabes, hoy quiero decirte algo, que no solo nos reta, sino que nos anima a realmente atrevernos a vivir una vida diferente, a vivir un nuevo comienzo en Jesús. Te lo digo así de sencillo. Si Zaqueo pudo dejar todo lo que tenía para vivir una nueva vida con Jesús, ¿cómo no hacerlo tú? ¿Sabes? Dejar todo el dinero, todos los bienes, todo lo que Zaqueo había conseguido, te aseguro que no fue fácil. Zaqueo estaba acostumbrado a tener sirvientes, a vivir bien, y tal vez ya ni siquiera le iba a alcanzar para eso, porque iba a dar la mitad y iba a pagar más de lo que había dado, de lo que había robado. Pero ¿sabes qué? Cuando tienes un encuentro real con Jesús, cuando tienes una transformación de vida, no importa cuáles sean los cambios, porque tu nuevo comienzo es más grande que tu vida pasada. Y hoy quiero retarte, querido amigo, a esto. Si tú te has encontrado con Jesús, te animo a que seas como Zaqueo, a que dejes todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que tú sabes que estás haciendo mal, y puedas entregarte por completo a Él. Pero también, si tú nunca te has encontrado con Jesús, quiero invitarte y hacerte esta invitación. Jesús quiere entrar a tu casa. Jesús quiere entrar a tu sala a cenar contigo, a tener una conversación íntima. No para que tengas que decir: ay, sí voy a dar la mitad de mi salario. No, sino para mejorar tu vida, para darte una nueva oportunidad, para darte un nuevo comienzo. Y sabes, si lo hizo con ese chiquitío que era Zaqueo, que era un corrupto, que era un estafador, ¿cómo no lo va a hacer contigo? Que Él te ama tanto, Él sabe quién eres y Él quiere lo mejor para ti. Sabes, hace unos días escuché una frase que me gustó mucho, y es que Dios es un Dios creador
Y cuando vemos la creación vemos que es infinita. Y cuando vemos el cielo vemos que hay trillones de estrellas. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que ese Dios de trillones de estrellas sabe tu nombre y te conoce y tiene un plan perfecto para ti. Y quiere entrar a cenar a tu casa y quiere cambiar tu vida como lo hizo con la vida de Zaqueo. Quiero terminar con la frase que siempre te digo y te repito y lo voy a decir siempre. La verdadera transformación solo está en Jesús. Y ¿sabes qué es lo mejor? Jesús quiere transformarte. Solo tú tienes que decidir ir a buscarlo y dejarlo entrar a tu casa. Que Dios te bendiga, querido amigo. Acuérdate de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en darle like a nuestras publicaciones, de compartir este podcast en Spotify, en YouTube. No te pierdas lo que está por venir, porque sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.